De la vida. Los secretos de Darcy Quinn en la FM. 8:24, la mujer mejor informada de Colombia, doña Darcy Quinn. Estábamos ayer pendientes de la reforma pensional. Están corriendo los plazos, debería entrar en vigencia integralmente el nuevo sistema al comienzo del mes entrante. Están crudos, pero hay gran incertidumbre. Se sabía que la ponencia iba negativa, pero no se sabía cómo están las aguas y las fuerzas dentro de la Corte. 3 opciones. Niegan de plano, aprueban de plano u ordenan devolver para corregir errores. Sí, señor. Y ahí ese es el argumento que está ganando la discusión. Me dieron porcentajes y todo. 66% a que lo que hacen es que pasa, pero la devuelvan a la Cámara para que subsanen el error de forma, el vicio de forma por no haberla publicado y haber seguido los pasos que dice la ley. Ese me dieron un 66% está con ese argumento, un 33% está con que pase definitivamente. Entonces, lo más seguro es que se salve la reforma, pero la devuelvan a la Cámara para que subsanen el error y ya la sancionen y la pongan a operar. Mejor dicho, los que están esperando que si se cae la reforma pensional para pagar X, Y o Z, vayan pagando mejor, vayan trasladando, vayan sacando la platica de los fondos, vayan haciendo lo que tengan que hacer, porque yo no le veo a esto posibilidades de que la tumben. Opinión respetuosa desde aquí. Difícil para la Corte tumbar todo por la presión social y política que les han metido, porque está algo que es muy popular como la presión a los viejitos, pero muy difícil dejarla pasar tapándose los ojos frente a las infracciones de la ley quinta. Por eso el camino de subsanar, profe. Oiga, sabe, don Juan, que yo siempre vi la reforma pensional y el trámite de la reforma pensional. Obviamente tuvo unos vicios en la Cámara de Representantes, pero es que nunca tuvo realmente un sparring en contra de ello. Acordémonos que eso le costó la cabeza a Santiago Montenegro, el presidente del gremio de los fondos privados de pensiones. ¿Cuántos años llevaba el doctor Montenegro ahí? Por lo menos 2 décadas. Y el personaje, es decir, eso le costó el cargo realmente, porque nunca hubo un sparring, nunca esa reforma Arce pasó por dentro de un tubo, sin mayores aspavientos. La gente ya incluso centros de investigación, los think tank que muchas veces llamamos a opinar, ellos decían, no estamos de acuerdo, el mundo ya está funcionando en las pensiones por el sistema de pilares, y eso es lo que entrará en vigencia en 14 días. En 14 días. ¿Tiene la Corte la tarea de explicar si dilata la entrada en vigencia mientras subsanan? Porque si no quedó bien aprobado, pues es difícil que surta efectos, en fin. Pero lo que quiere decir Darcy, interpreto el secreto, es que están reconociendo que hay un error, pero no se atreven a tumbarla toda. Que es un vicio de forma y que, pues no sé, el argumento, me dicen 66% de los argumentos están a favor de devolverla a la Cámara y subsanen y la reforma queda firme. ¿Sabe que la intimidación de la consulta les surte efecto? Eso que muchas veces se interpreta, sobre todo con las palabras de algunos funcionarios, como algo abusivo, desconsiderado, que viola la autonomía de poderes, como alaraca de bravucones, que si no hace lo que yo digo, entonces va a tener este efecto, termina generando consecuencias. Yo creo, con todo el respeto que profeso por esta Corte, por el propio Congreso, que la gente dice, no, imagínese darle papaya a Petro otra vez para que arranque con otra cosa de la consulta, o entonces la constituyente o la supraconstituyente, o qué más se va a inventar. Yo creo que eso empieza a pesar pero eso es muy grave, esos Juan. lugares. Eso muy grave, claro. Eso es muy grave porque es una Corte actuando intimidada
por la presión del Ejecutivo. Cuando la Corte lo que tiene que ser... No, por eso digo... Es decir, si eso es así, yo lo digo... La Corte lo que tiene que ser es la garante de que aquí no se está violando la Constitución. Yo, para que quede claro, no sé qué va a pasar en la Corte y yo mantengo confianza en la Corte. Yo lo digo por el Congreso. Yo oigo mucho congresista diciendo, ay, ¿será votarle eso? Porque ¿quién se aguanta? Sí. ¿Quién se aguanta a Petro? Bueno, o porque le tienen miedo. En esas o porque le tienen miedo. Entonces, no, si no le damos gusto y pues, vea, les está surtiendo efecto. Pero hay, Darcy, una cosa, y es que sí, en todo caso, si se regresa a la Cámara, pues eso se extiende mucho en el tiempo, ¿no? No es tan fácil, o sea, no es subsanar y ya, es volver a dar todo el debate de la Cámara de Representantes para que se apruebe la pensional. No, porque lo que el vicio de forma fue la no publicación. Pero también que no hubo debate, que no hubo proposiciones de los congresistas, no se pudo debatir artículo a artículo, se tomó el texto del Senado y se aprobó tal como llegó. Y esto hace que si la Corte decide eso y tiene que regresar a la Cámara, pues que la reforma pensional no se pueda ejecutar en un mes o en 2 semanas como se estaba esperando. Yo creo que les tocaría tener una fórmula de transición que difiera la entrada mientras se hace eso, porque si el fallo sale ahora, las sesiones ordinarias de la Cámara, ¿cuándo terminan, Santiago? El 20. Terminan esta semana. Sí. Entonces le tocaría al gobierno llamar a extras para poder subsanar ese vicio. Igual le toca llamar a extras si por alguna razón se les demora alguno de los proyectos que quieran sacar. Ahí están en la discusión, esa es la discusión. Y a propósito de lo que ustedes dicen de la intimidación y todo eso, me escriben desde el Congreso, me dicen, el gobierno frente a la reforma laboral, ¿no? Que esa es donde está la pistola, dicen, el gobierno no deja votar, quema tiempo en largas mesas de negociación, se llega a un acuerdo y horas después se echan para atrás, que el presidente no acepta, no quieren que haya ley, me dice una persona, no dejan votar porque pueden perder varios artículos. Bueno, y digamos, y también ahora pues con todo lo que está pasando, pues también dan largas y dan largas, queman tiempo. Les interesa la consulta, Darcy, es lo que hemos dicho, que haya ley. Pero increíble, es decir, este país que vio durante muchos años a un Congreso completamente desprestigiado, como una de las instituciones más desprestigiadas, hoy ve en el Congreso y en las Cortes garantía de institucionalidad. Han sido la pared que ha contenido a un gobierno que pareciera no respetar límites entre los poderes del Estado. 8:31, vamos a hablar en breve con el doctor Velasco para preguntarle por esa eventualidad. ¿Qué pasa si la Corte ordena que regrese a la Cámara para poder subsanar algún vicio de trámite? Vamos a ver. Sobre todo porque, que los fallos de la Corte se conocen meses después, ¿no? O sea, se conoce la decisión pero el fallo completo se conoce mucho tiempo después. 8:32. El famoso decretazo ya tiene varias demandas. Ha surtido el trámite desde que se conoció. ¿Hay una nueva? Sí, señor. ¿De quién? Recién calientica del horno de don Enrique Vargas Lleras, que es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dice que ese decretazo vulnera de manera grave el orden constitucional, lo que erosiona las bases del Estado de Derecho y por eso él está buscando su nulidad. Me da la impresión de que el doctor Enrique está ahí como llenando un vacío, ¿no? Un poco el que venía ocupando Germán Vargas Lleras en sus columnas, en sus denuncias, y veo a don Enrique Vargas como entrando en ese espacio. Darcy, y con pocos defensores del otro lado, ¿no? Nadie. Aquí, cuando usted le preguntó, o tal vez Fernando, al doctor Montealegre, ¿por qué casi todos los constitucionalistas estaban en la otra orilla? Usted le preguntó, él le dijo que esto no era de mayorías, que cuando el argumento es potente... Que no le importaba ser un Quijote. Así es. Solo y llevar una batalla quijotesca por defender el decretazo, pero es que ni su ex vicefiscal, Jorge Perdomo, su Sancho Panza, diría uno. Claro, sí, si se trata de Quijotes, él sería su Sancho Panza. Pero no tiene nada que ver con el peso, ni más faltaba, pero su Sancho Panza, me dicen que no comparte los argumentos jurídicos y que se lo ha dicho. Le ha dicho,
digamos, puede ser una jugada política audaz, pero los argumentos no los comparte. Es más, le ofrecieron ser parte del Consejo Política Criminal, porque acuérdense que ahí renunció todo el mundo cuando llegó el doctor Luis Eduardo Montealegre como ministro, pero él le dice, perfecto, si yo le acepto ser parte de ese Consejo de Política Criminal como lo he hecho en otras administraciones, pero solamente para opinar de política criminal. Yo no voy a hablar ni salir a defender ni apoyar el famoso decretazo. O sea que el doctor Montenegro le diría, doctor Perdomo, Montealegre, doctor Perdomo, tranquilo, ladran, luego cabalgamos. Pues no sé. Que no lo dice el Quijote, ¿no? No, lo dice otro. No, es un texto apócrifo. Pero, o ladramos, luego cabalgan. Sí. Estaba leyendo que... Es el Quijote Avellaneda. Miren, mucha atención hay que tener porque me dicen que es muy posible que el registrador Hernán Penagos se pronuncie en el transcurso del día frente al decretazo a propósito de ese tema, porque él también tiene ahí toda la presión, ¿no? Él tiene el decretazo, convoque a la consulta. Aprecio por el doctor Penagos porque es un muy buen jurista. Dicho eso, yo personalmente creo, con todo respeto, que el doctor Penagos ha debido hablar desde el primer día, porque el doctor Penagos, sin concepto favorable del Congreso, no puede proceder y no se necesita ni que se pronuncie el Consejo de Estado ni la Corte. El doctor Penagos es de los pocos que no necesitaba ningún concepto distinto. Sí, pero yo creo que va a ser en ese sentido. Él para poder proceder necesita un concepto favorable del Senado y ese concepto no está. Qué fácil era decir desde el comienzo, qué pena, señores, si no me llega un concepto favorable del Senado, yo no puedo convocar la consulta. Con todo aprecio, porque él además es un gran abogado. Vamos a ver, ojalá. Sí, y si nos hubiéramos ahorrado mucho, si el registrador el primer día dice eso, que está en la ley. No se necesita ser un gran jurista para ver que sin concepto favorable no puede proceder, y habría ahorrado mucha especulación. Pero repito lo que usted dice, él es un gran jurista y es muy importante proteger el registrador, y sabemos que es un tipo que quiere acertar por Colombia. 8:36. Oiga, Darcy, usted nos había hablado muchas veces de lo que pasa en las capitales. Yo no veo el proceso de sucesión andando. No, señor. Ayer se reunieron todos los alcaldes. Eso sigue sin director ejecutivo. Ahí encargado está Emilio Rueda, digamos como encargado del tema, pero no veo mucho afán por nombrar el reemplazo de Luz María Zapata, su exdirectora ejecutiva. No le veo, no han abierto el proceso, no han convocado a las inscripciones. Bueno, como que se quieren ahorrar esa plática. Decían en otra época coloquialmente, ese es un puestazo, ¿no? Claro, es un puestazo. No sé exactamente, pero creo que el sueldo es bueno. Yo creo, ¿y por qué si no se necesita, no funciona, por qué no lo eliminan? Sí, de pronto ahí tienen encargado Emilio Rueda, les está funcionando. Un coordinador. Sí. Porque eso le cuesta una plata a las capitales. La afiliación mensual. Eso necesita un líder. Los alcaldes están muy ocupados en sus propias ciudades. Claro. Entonces necesitan alguien allá que gestione, que haga los congresos, las reuniones, que haga cosas a nombre de Asocapitales. Esto es muy poco frecuente. Muy poco habitual lo que vamos a hacer en este momento, porque estamos en los secretos de Darcy, pero el secreto de Darcy ha contado cómo están las cargas